Bienvenidos a la tercera emisión del podcast de Papá Luchón. Yo soy Alex Marinical, mejor conocido como ese güey. Y es un placer que se den a la tarea de ponerle play al Spotify. Aquí le pueden poner 1.5 de velocidad si les da hueva escuchar la intro. Y bueno, marcas patrocinadoras, aquí los esperamos, lo que sea. El día de hoy vamos a tener un invitado famoso, conocido mío de ya muchos años, amigo, como dice el güey, hermano de mil batallas. Con ustedes, Eduardo Talavera. Hello, ¿cómo están? Qué bueno que sintonizan al ese güey para escucharnos hablar a los dos. Cuando dijo, tengo a alguien famoso, dije, verga, me va a bompear, güey. Pues eres ya famoso, ¿no? Pues ya me conocen un par de personas, yo creo. ¿Qué haces? A ver, dile a la banda que igual y no te conozca. A la banda que no me conozca, yo hago stand-up comedy desde hace ya un rato. No llevo el conteo de mis funciones como otras personas que parece que salen del teatro. ¿En serio? Sí, hay gente que lleva sus... O sea, estandoperos, comediantes conocidos nuestros que dicen, en mi función número 600.542... Yo creo que cuentan hasta open mics y todo el pedo. Ay, ¿en serio hacen eso, güey? Pues yo he escuchado un par. Ni siquiera voy a decir nombres porque ellos saben quiénes son. Pero aquí estoy, yo hago stand-up comedy. Si no me han visto, búsquenme en mi página eduardotalavera.com o búsquenme en YouTube. También pueden buscar Eduardo Talavera. En Spotify con mis otros dos podcasts. ¿Dos podcasts? Sí, uno se llama Opino porque puedo y el otro Te lo Cico con Alexis de Anda y Mónica Escobedo. ¿Qué tal el boom de los podcasts, no? Sí, aparte de regreso, ¿no, güey? Sí, bueno, no de regreso, como que en Estados Unidos ya lleva un rato esta onda de los podcasts, un boom cabrón. Y en México como que ya por fin se dieron cuenta que la radio estaba valiendo un poco verga y dijeron, no, creo que hay cosas más interesantes que escuchar en un podcast, ¿no? Exactamente, sobre todo porque la libertad del contenido, ¿no? O sea, en la radio vas a escuchar pues la información promedio, lo que escuchas en todas partes. Es decir, la misma editorial que leíste en la mañana, repetida al hartazgo durante todos los programas que escuches y probablemente... Está muy cabrón, güey. Muy, ¿no? O sea, Oye, les pasan el paquetito de información y todo el mundo lo repite como perico y ya. Eso exactamente. Y se me hace gacho porque ves medios internacionales, digo, obviamente toda proporción guardada, pero pues ves la BBC y tienen contenido de todo y podrían hacerlo, nada más que les da hueva. Esa es la realidad, les da hueva. Estoy de acuerdo, porque ¿No? aparte están como muy pegados a, no, güey, si hacemos esto, el público no va a querer escucharnos y, o sea, viven en este miedo de, esto ha funcionado durante los últimos 15 años, porque ni siquiera es como eterno, sino este formatito como onda, lo que hace Marta de Baile, lo que hace René Franco, lo que hacen ¿cómo se llama el de Cayo de H en Radio Fórmula, güey? ¿Radio de confianza? Esa, que es como un poquito irreverente, pero no realmente, pero sí, pero luego se guardan los madrazos y luego sí. Entonces en el podcast creo que es lo mismo que ha pasado con la tele, que ha pasado con la música. No, lo que pasa es que también los medios siempre tienen una relación ahí como muy rara con el gobierno, ¿no? Que Pues la sí. publicidad gubernamental, que bla, bla, bla. Entonces, bueno, en fin, oye, pero bueno, ya hemos platicado infinidad de veces tú y yo, pero creo que nunca he platicado contigo de ser papá, güey, porque apenas yo te conocí como comediante y ya eras papá. Simón. Pero bueno, este podcast, no sé si has escuchado las emisiones anteriores. Supongo que no, porque nadie de nosotros escucha los podcasts de nadie más. No. Es como cuando empezamos a hacer stand-up. Creo que escuchamos la primera rutina de todo el mundo. Y ya después nos valió dijimos, verga. bye, güey. No, porque también hay una procuración de contenido que tienes que hacer todo el tiempo, que está cabrón. ¿Estás cómodo? ¿Te puedes recargar? No, ¿Puedes está mover el bien, micrófono como está bien. quieras? Estoy cool. Lo puedes mover, no pasa nada. Estoy Pero muy bueno, cómodo. lo que yo quería hacer era como abrir un espacio de conversación donde podíamos echar desmadre güeyes hablando de ser papás, güey. Sí, ¿no? güey, está chingón. Aparte, la banda como que está muy clavada con esta onda de... Porque es lo que se disemina de manera viral, esta onda de ser papá. Y si tuviste hija, ahora sí la vas a pagar y no sé qué. Ajá. Ese tipo de... Güey, me da muchísima hueva, güey. Entonces está chingón que abras un espacio para que papás hablen de realmente cuál es la experiencia de ser papá, güey. Que O sea, tampoco es nada nuevo, o sea, No, simplemente claro que no. como a mí me pasó ya como los 42 años y creo que tenemos más o menos la misma edad, Sí. ¿no? Pero eso como que te da un espectro un poquito más amplio de decir, lo veo de un poquito, de una esfera un poquito más amplia que si hubiera sido papá a los 20 y tantos, ¿no? Entonces, pues para mí está chido como juntarme con gente que conozco, sé que son papás,
Pero me interesa sobre todo saber a qué edad fuiste papá, güey. Yo a los 27, güey. No mames, Sí, muy güey. del Estado de México eso, ¿verdad? Claro, güey, claro. Toluca, all the way. O sea, era como que lo obvio, ¿no? Te casabas a los veintitantos, tenías Pero a ni tus siquiera bebés. fue eso, güey. La verdad es que yo no tenía planes de tener hijos. O sea, yo nunca fue como yo quiero tener una familia y bla. Sino que vas impulsado como esta dinámica de no tengo que tener vieja, pero tengo vieja formal y ando para arriba y para abajo, pero tengo mi vieja y etcétera, ¿no? Y en una de esas nos falló el cálculo y pues llegaron las gemelas, güey, ¿no? O sea, ¿tú no estabas casado? ¿Te casaste? Me casé después de que se embarazó ella. Ajá. Fue como uno de esos pasos que dijimos, pues sí, a huevo. O sea, ni siquiera fue como nos tenemos que casar, sino yo llevaba ya 3 años con ella y cuando nos enteramos que estaba embarazada fue como que, pues sí, es un poco un drama porque las familias mexicanas tenemos este susto. O sea, sí hubo de las dos familias. Pero ¿cómo? Si no están casados, si no son parte de la... La verdad es que nunca fue, ni de su familia ni de la mía, fue culero. Había una preocupación como, ¿por qué van a hacer, güey? ¿Qué pedo? Pero también nuestra respuesta fue... ¿Ya trabajabas? ¿Ya te habías yo graduado? Ya trabajaba, ya llevaba 4 años siendo abogado, ganaba muy bien. Tenía estas ventajas de seguros pues muy poderosos que pagaban todo el party, pagaban todo el desmadre. Y entonces realmente cuando le fui a avisar a mi mamá fue más bien como... Quiero amortiguar el madrazo porque para mi mamá, que es de Toluca, el embarazar a alguien antes de la boda Sí, era como, wow. es esta como tragedia genérica. O sea, ni siquiera es como algo malo, sino... Ajá, pero es, ay, que míralo tan joven. Ajá, ¿no? sí, güey. O sea, es Pero a la vez, dentro de ellas es como esa pequeña ilusión También. envuelta por el coraje social, pero voy a ser abuela, ¿no? Sí, desde luego. Ya había muerto tu papá. Mi papá ya había muerto. Sí, mi papá no conocía a mis hijas. O sea, mi Ok. papá murió cuando yo tenía 25 y 2 años después fue cuando se embarazó mi ex de las enanas. Y me acuerdo cuando fui a decirle a mi mamá, güey, yo pues iba un poco cagado, güey, pero no por mí, yo ya tenía todo resuelto en mi cabeza. Yo decía, güey, pues ves, seguir chambeando, güey, y ahora pues ver qué pedo, cómo funcionan los hospitales y dónde vamos a vivir y bla. Pero realmente no había como una cosa que tú dijeras, ay, ¿qué haré? ¿No? O sea, porque no mides el madrazo, ya después vino eso, Sí, güey. ya después. Sí, güey. O sea, no es porque dije, claro, ser papá, el manual 5, ¿no? Pero llego con mi mamá, güey. Me acuerdo que están en la recámara de mi mamá y está mi hermano, mi mamá y Meli, que es mi hermana, que hoy vive en Australia. Pero estábamos ahí y y llega y le digo, mamá, es que te tengo que decir algo. Y me dice, ¿qué tienes que decirme? Y mi hermano, imbécil, se caga de risa. Dice, este pendejo embarazó a su vieja. Ah, no mames. Es que Pero- tu hermano lo conozco y Ajá. es ese tipo de persona. Es ese tipo de güey, es como un frat boy. O sea, mi hermano sí es como frat boy, así de... Sí, si ustedes creen que Talavera es como medio bully, su hermano lo dobla así. Pero cabrón, güey. Mi hermano, si hubiera estado en Estados Unidos, sería Sigma Delta Sí, no Chi, mames. güey. O una mamá así, tendría así. Qué como, horror, güey. What's up, bro? De esos güeyes que usan camisa rosa y suéter amarrado en el cuello. Qué horror. Bueno, igual salúdamelo mucho. No, pero tiene unos gustos bien chistosos. O sea, porque tú lo ves y sí dices, güey, este güey es como el malo del Karate Kid. Ajá. Ya sabes, pero todas las semanas se va a algún concierto de metal con un amigo suyo que es Bueno, eso es muy chavorruco también. O sea, no, Sí. no habla de ninguna. No, pero de metal. O sea, les Sí, gusta no, ir yo como L7, ese tipo de ondas. güey. Avenged Sevenfold. Ándale, y todas son- Moonshine. ¿No? ¿Cómo se llama? Sí, Moonshine. Bueno, esas Sí, bandas ahí. mamás ¿por qué es de chavorruco, güey? Porque es muy costoso andar siguiendo bandas Claro. por el mundo, porque igual se va a Alemania a un concierto o se va Ah, a ¿sí? Nueva York o aquí en México, o sea, no pierde uno. No Pero mames, es poder está cabrón. económico, es poder económico, ¿no? O sea, Sí, es como claro. que no que quiera hablar mal de mi hermano, pero obviamente o sea, no tiene nada que ver con ser groupie, ¿no? Sí. Y entonces cagado de risa enfrente de mí, güey. Y mi mamá, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y yo, ¿vamos? O sea, si le quieres entrar con todo gusto, güey, pero el que está en el pedo soy yo. Claro. Pero lo que realmente nos preocupaba era el papá de mi ex, güey, ¿no? Porque es un señor que es a toda madre, la verdad es que no tengo pues, ninguna cosa mala que decir de él, la verdad. Pero él sí era un poquito más conservador. Es digamos. mexa, o sea, le gustan los toros y tiene ¡No un rancho.
Y, güey, no mames, tenía un cuadro. Y si lo escuchas, señor, neta, no lo digo en mal pedo. Pero tenían un salón de juegos en la casa que tenían ahí en Arboledas, en la parte del club de golf. No, bueno, toda mi banda es de allá del Estado de México. Ya sabes, ¿no? Ubico perfecto. En Club de Golf Hacienda. Hacienda, a No huevo. mames, Talavera. A huevo. Sí, no, me fui a meter a la Boca de León, ¿no? Del varo. Sí. Y entonces entrabas y había un salón de juegos donde tenían una escena de una cantina mexicana donde veías personajes como Jorge Negrete. Ah, claro, ubico perfecto. Pedro Infante pero la familia estaba pintada entre los personajes. Ándale, no. O sea, estaba por ahí Julio, mi cuñado, junto a Joaquín Pardavé y Qué mi suegro maravilla. abrazando a Jorge Negrete. Ese tipo de tradicional, ¿no? Entonces, cuando dijimos, puta, le tenemos que decir a tu papá, yo iba un poco cagado, porque dije, güey, pues sí ha sido muy buen pedo y todo, pero sabemos que los matches mexicanos pueden explotar en 3 nanosegundos, güey, Y ¿no? seguro tenía armas. No, fíjate que curiosamente no. Afortunadamente no tenía, güey. Pero llegamos y yo pensé que se iba a armar el pedo. O sea, yo sí juré, porque el señor es muy razonable, por eso es tan exitoso en lo que hace, tiene una constructora y así. Pero es muy razonable, tiene, o sea, el güey le gusta la onda tradicional, pero sabe que pues, es pedo de él, ¿no? Sí. Pero su hijo en ese momento estaba chavito, tenía 17, 18, el hermano de mi ex. Y es un güey que mide 1.90 y pesa como 130 kilos, güey. Dije, verga, este güey me va a hacer pedazos, güey. Entonces dije, Como bueno... dice Juan Carlos Escalante, madrear gente con tu hijo adulto es muy mexicano. Exactamente, güey, completo. Y era como lo que esperaba yo que iba a pasar. Y por el contrario, cuando llegamos a decirles... pues sí, ya sabes, este discurso de qué decepción de ti, que te dimos la confianza. A mí y a mi ex, ¿no? Cuando de todos modos van a coger. O sea, Pues con sí. confianza o sin confianza. Claro, no, pero curioso porque yo entendí eso al principio. Dije, ay, güey, no mames que no pensabas que echábamos patín, güey. O sea, güey. Pero lo que me sorprendió después fue este pedo de que me dijo, güey, por no cuidarse. O sea, me dijo, güey, ¿por qué no pensaron en su futuro? O sea, Prevención, chavos. así, haz de cuenta. Y entonces volteé y me dice, como que hubo el shock y nos dijeron, bueno, sálganse de aquí. Estaban en su recámara los papás de mi ex. Sálganse de aquí, ahorita hablamos con Necesito ustedes. golpear a mi mujer para desahogarme. Necesito golpear a mi mujer porque ella tiene la culpa de cualquier cosa ginecológica en esta familia. Güey. Claro, sí, bueno, la responsabilidad es de la mamá, ¿no? Siempre. Y entonces nos salimos, entonces nos quedamos en la cocina. Y entonces ella y yo estábamos, güey, ¿qué pedo? ¿Qué va a pasar? Me dice, pues no tengo idea, güey. Me dice, neta, yo pensé que mi papá se iba a partirte la madre. Y no pasó. Me dice, entonces ya no sé. O sea, ya fue en terreno desconocido. Le dije, ok. Entonces, como a los 10 minutos bajan. Y contrario a lo que yo pensé, dije, güey, yo ahorita inclusive dejé mi coche estacionado afuera de su casa en un Con punto. un cuate ahí, keep the engine running. Sí, exacto, güey. The Getaway Car ya estaba ahí, güey, así de, güey, cuando salga, güey, ni pienses, güey. En segunda arranca si quieres. Güey. Patas. Y baja y me dice, Lalo, pues bienvenido a la familia. Esperemos que todo salga como tiene que salir. Y pues el lunes nos vamos a comprar cosas para el bebé, ¿no? Y yo, what the fuck, Que güey. fíjate, está muy cagado porque justamente en las primeras emisiones de Papá Luchón habíamos hablado de el rol de ese tipo de papá, ¿no? Que es muy diferente al tipo de papá que somos nosotros. Claro, güey. Es un papá que... Está envuelto, tiene el poder económico y tiene el interés. Digo, obviamente tiene mucho que ver con el estrato social, pero incluso en estratos sociales bajos hay ese patriarca, ¿no? Que toma el dominio y dice, no te preocupes, mija, aquí ya es parte de la familia. Está muy cabrón el rol de ese papá muy mexicano. Porque es engañoso. O sea, suena como un gran apoyo, pero al final es un intento de control. Claro, Que yo no lo tomo a mal, ¿eh? Yo no lo tomaba a mal al principio. Pero 100%, claro. Pero después se empieza a volver este pedo de, ok, yo creo que el bebé tiene que ir para acá y tiene que ser... Espérate, güey. Espérate, o sea, apoya, pero déjanos decidir, güey, ¿no? Cabrón, porque sí, efectivamente... pues sí, güey, no lo había visto así. Y sí, es un intento de control de... Bueno, Sí. ya embarazaste a mi hija, pero es mi nieto. Y va a ser de esta familia. Y no solo eso, güey, sino es... yo no puedo perder control de mi núcleo. Y te doy la lana que quieras y las facilidades, pero yo voy a ser parte de la educación de ese... Y yo voy a decir que, ¿y cómo, güey? Cuando construimos la casa en la que vivimos como un par de años... Que creo que es un poco un error. No sé, digo...
También es muy difícil calificar, juzgar. No, y a los 27 es difícil. O sea, la verdad es que a mí me hubiera gustado ser una especie como de estos ultramachos. No machos en el mal sentido, sino estos alfas de toda la vida que dice, él desde joven dijo, yo no necesito nada. Ajá. Pero la verdad es que a la mitad de la tormenta de mierda, güey, cualquier mojón parece isla, güey, ¿no? Entonces, a mí me hubiera gustado. Y tenía yo la capacidad económica, pero dije, no voy a ser tan tonto de dejar que mi orgullo se meta en el bienestar mío y de una familia que estoy formando. Y lo digo de verdad con todas las... O sea, no fue interés, sino miedo. O sea, entonces este pedo era de, ok. Si me falla a mí el tiro, tengo una red. Tengo una red de protección bueno, abajo. Y ahí, o sea, tu mamá, tu familia, como que... Súper metidos también. Sí, o sea, pero ¿no sentías también esa parte? O sea, me refiero a la red de protección, o no tanto como... No, claro, no. De mi lado, de mi casa, güey, nunca hubo como... O sea, tanto mi hermano como mi mamá, como mi hermana en el grado que ella podía, me dijeron, güey, si tú necesitas que vayamos, que estemos, que bla, ahí estamos. Claro. Entonces, es un poco como esta familia neomexicana, güey, que ya no es esta onda de... O sea, ya no puedes perder tiempo en qué le vamos a decir a la gente, güey. Tienes que afrontar el pedo que viene y hacerlo en una como modularmente. O sea, somos nosotros y en lo que podamos estamos a echar la mano. O sea, Oye, ¿y cómo empezaron a vivir el embarazo? O sea, porque entonces empieza este viaje de... Bueno... esa es la parte. ¿Con qué doctor? Ahí yo la neta es que siempre... Y la gente me juzga bien cabrón en mi rutina de misógino y de que a mí no... Sí, porque hablas de todo esto, ¿no? De tu claro. primer matrimonio, de tus hijas, de... Y lo toco, la verdad, superficialmente porque no sabía qué tan profundo podía llegar la comedia cuando empecé a hacerla. Sí, igual que todos. ¿No? O sea, lo juzgas mal a profundidad y buscas efectividad. Entonces, lo toco muy superficialmente, pero la verdad es que cuando me dijeron, oye, vamos a ir con tal ginecólogo, yo, ok, güey. O sea, yo, ¿qué voy a decir, güey? No. O sea, oye, aparte, esa es una realidad, ¿no? O sea, ¿qué tan educado estabas tú para atender un parto? Y no me refiero a que tú recibas sí, al bebé. no. Pero eso No, es de un hecho, es poco... algo que a mí me sorprendió mucho de ti, güey. Cuando tú me platicaste todo lo que iba a pasar en tu parto con Lea y con Hannah y con todo el pedo, dije, este güey se metió profundo. Pero tampoco, o sea, faltaban 2 meses cuando yo me informé, ¿eh? Tampoco creas que al principio del embarazo yo sabía. Pues mira, yo creo que gente como tú y como yo somos muy informados de muchos temas porque tenemos un como 27% de geek y de nerd, Sí. que nos gusta ver ciencia y nos gusta ver documentales, nos gusta estar informados como in the know. Pero ¿no? es más un poco morbo cultural, Ajá, ¿no? Morbo cultural, ajá. Y pues eso te deja información. Entonces el pedo fue para mí que era como, mira, este fue el ginecólogo que atendió a la tía y al no sé qué y a la amiga, porque aparte ella era niña náhuac. Entonces, obviamente, las opiniones de eso abundaban. Y güey, todas ¿no? las amigas de ve con este doctor, y todas las amigas tiene que ser así. Exacto, güey. Y eso siento que un poco a los hombres nos pasa que, pues güey, ¿con tus amigos tú hablabas de eso? Pues ¿Quiénes, no, o sea, güey. tus amigos cercanos, ¿con quién cuál era tu círculo Mi social? círculo cercano incluía, de manera como tangencial, pero lo incluía un poco a Horacio. Horacio Almada. Entonces imagínate, güey, no, mi apoyo cultural. Pero tengo muchos amigos que son de verdad muy inteligentes. O sea, yo tengo la suerte de llevarme con gente muy inteligente y yo me gusta copiar mucho. Entonces, pues voy como por un camino seguro de la que ha hecho la gente inteligente, güey, ¿no? Entonces. Claro, pero eso me llama mucho la atención porque, o sea, Eduardo Talavera entra en todo esto y la mamá de sus hijas, pues ahí con todas las mamás que inmediatamente se enciende ese núcleo de conocimiento, porque además evolutivamente Claro, así güey. se hizo, ¿no? Los hombres iban a cazar y las mujeres se quedaban compartiendo conocimiento, es normal. Claro. Pero, o sea, ¿tú hablabas con tus cuates de todo esto del ginecólogo y del embarazo y demás? Con 3 amigos en particular. Uno era Carlos Montiel. Y ya, claro, abogado, una vez me ayudó con unas cosas. No. Estás con Alberto Reyes, tú. Fue No, del que- Montiel. No, Montiel es un amigo que es ¿No son un financiero. pelón al tote? No, ese es otro güey. Ah, ese es Montes, Carlos Montes. Montes. No, lo confundí. Pero otro. entonces, ¿ellos ya habían sido papás o no? No, tampoco. O sea, pero tú eras el primero, güey. yo fui el primero en todo, güey. Y hasta
Hasta en gemelas, güey. Porque aparte fueron gemelas. ¿Pero qué te decían tus amigos en ese Mis sentido? amigos estaban cagados de risa. Eran unos imbéciles. Y eso es lo que está cabrón. O sea, ¿con quién hablabas? ¿No estaba tu papá? No, güey, no. O sea, yo tuve que hacer el... Yo de repente por eso sobrecompenso mucho con esta masculinidad. Espero no tan tóxica, güey. No mames, estás loco. Bueno, mis exes tienen una opinión distinta de mi masculinidad. Pero mira, un poco que hablemos de esto es... Por allá a lo mejor hay un cabrón en el Estado de México que le está pasando similar a ti y que le compartas eso de cómo empezaste a vivir tú el embarazo, cómo te informaste y cómo lo compartiste, porque a lo mejor a esa persona le sirve, güey. Mira, hay mucha gente o muchos güeyes, la verdad es que México es un país... Mira, a mí no me gusta llamarlo machista porque es como caer en la misma red de decir, el feminismo tiene que... Patriarcales, ¿no? Patriarcal, pero la verdad es que cuando te ves confrontado con la situación, por lo menos mi reacción fue tirar red para todas partes. O sea, fue, oye, güey, no mames, estoy sintiendo que me carga la chingada. ¿Tú qué opinas, güey? Ah, no, mira, güey, yo creo que, mira, nunca me ha pasado, pero creo que tal. Entonces, como... voltear hacia muchos lugares por conocimiento fue algo que para mí vino muy natural, que no me dio pena, que no me molestó para nada. De hecho, el hecho de que se rieran de mí me ayudaba mucho, güey. Claro. O sea, el apoyo de los cuates en ese momento. No, y sobre todo que no lo tomaran tan en serio, güey. O sea, uno piensa que, no, güey, tus amigos lo toman en serio y están aquí como una pared que está contra los White Walkers. Que claro, si lo hubieras necesitado, lo hubieran tomado en serio, pero como en el momento de apoyar era de echar desmadre, güey. Claro, aligerar mucho la situación, güey. O sea, porque el pedo de... Es tan estigmatizado, güey, que la verdad es que no es tan grave, güey. Y al mismo tiempo es mucho más grande de lo que piensas. Es decir, eso es lo que está cabrón. O sea, en México embarazar a una novia, porque creo que ya se convirtió un poco el tema de este podcast, que está chingón. Claro. Embarazar a una novia en México es algo súper grave, súper mal visto, súper estigmatizado. Y como dices, a la vez, no es tanto pedo. O sea, sí, es una responsabilidad cabrona. Pero yo creo que lo agravamos con cosas innecesarias, ¿no? Muy cañón, güey. Sobre todo con todo el pedo social. Por ejemplo, cuando viví el embarazo con Lorena... Uh-huh. Casi nunca dices el nombre de la ex. Procuro no, porque no sé si le vaya a molestar. No, y lo entiendo, pero me siento honrado de que te abras de esa manera y que en este podcast compartas el nombre de tu ex. Sí. Porque te conozco muy bien. Aparte yo tenía un chiste porque el nombre de mi ex y el de la siguiente fueran el mismo. Sí, yo sé. Entonces era, bueno, no lo voy a contar ahorita porque estamos en serio, pero... Y entonces, el pedo, te voy a decir cuál fue. Ahí viene el choque cultural. Porque el apoyo del papá estaba al 100%, siempre y cuando no nos fuéramos a vivir juntos hasta que nos casáramos. Ve, fíjate qué raro, ¿no? Muy súper raro, güey. Entiendo perfecto el prejuicio, pero qué extraña condición, güey. O sea, cabrón, güey, porque era como, dude, como dice Anthony Jeselnik, ¿no? Que le dice a su suegro, güey, yo no confío en ti. Y que voltea a Jeselnik y le contesta, confía en mí, me estoy cogiendo a tu hija. O sea, trust me. I'm banging your daughter. I'm fucking your daughter. Entonces, yo quería vivir el embarazo porque por lo menos en el futuro previsible al día de hoy no vuelvo a tener hijos yo. ¿De verdad? De verdad, o sea, ¿no lo volverías a hacer? Tendría que ser porque una vez que te das cuenta que la carga económica, porque no es solamente para darles de comer, sino es ponerlos en un lugar en el mundo donde no se conviertan en estorbos. O sea, no es lo mismo decir, tengo para alimentar a mis hijos y a todos les doy. Que ¿sabes? Tengo para darles el nivel de vida que por lo menos yo tuve o quisiera un poquito más, ¿no? Ajá, y ni siquiera como en ese volumen como aspiracional, porque a mí, pues la verdad es que yo hoy en mi vida entiendo que el tener o no tener cosas vale verga. Completamente. Es completa. Y de verdad que, y tú lo sabes, tú me conoces, no soy hippie, güey. Por ningún motivo sería yo de, güey, lo que cuenta es la experiencia. Sí. Pero realmente lo que cuenta es... No, pero las experiencias también son lana. Totalmente, ¿no? Totalmente. Pero ya no lo veo tanto como el tener o no tener, sino qué vas a dejar tú en esta vida, qué vas a hacer tú en esta vida, cuál es tu firma, cuál es tu paso por... Tu huella de carbón tiene que tener un contrapeso en lo que tú ofreces a la gente, güey. Entonces, para mí es más como dejar a estas niñas en un lugar donde
tengan los elementos para no ser una carga para nadie, güey. Incluso para ellas mismas. Para ¿no? ellas mismas, o sea. Que puedan desenvolverse en un mundo sin pedos. Oye, y además, siguiente tema, güey. Fueron gemelas. Gemelas, güey. O sea, de repente dices, bueno, viene todo este pedo de social de México, embarazar a la novia, bueno, nos vamos a casar, haremos una familia, seremos parte de una gran familia. Y de repente, ¿qué crees? Pero aparte fue un susto cabrón. ¿Cuál fue el Que primer...? reveló otro como prejuicio que tenemos creo que es a nivel mundial, ni siquiera solamente en México. ¿Pero por qué susto? Porque hay una prueba que se llama prueba de alfa-fetoproteína. Uh-huh. Me lo aprendí, güey, por el trauma que me causó, güey. Que lo que hace es que checa que el desarrollo neural y cerebral del niño, o del bebé o del feto, uh-huh, del producto, si estás a favor del aborto, sí, vaya bien. Entonces, cuando lo checaron... ¿Qué es el ultrasonido como de la semana 11? Sí, ya 11, 12. No me acuerdo realmente. O sea, se confirma con un ultrasonido. Es un... Sí, me acuerdo perfecto. Es como el primero decisivo. Ajá. ¿No? Es un estudio químico realmente, pero que se confirma con un ultrasonido. Ajá. Entonces, mandas a hacer el estudio y vienen X números. Entonces, los números que nos mandaban a nosotros eran triple o cuádruple, güey, de lo que normalmente es. Entonces, como buen ignoramus que soy, güey, me metí a internet a buscar qué significaba eso. Yahoo Respuestas. Sí, casi. ¿Ya existía o no? Porque esto estamos hablando. ¿Cuántos años tienen tus hijas? 17, güey. No mames, esto fue en el 2000. Sí, pero ya estaba, ya Google ya era una fuerza clara, ¿no? Sí. Es más, no me acuerdo del buscador donde lo busqué, pero me salió. O sea, estaba empezando como de los buscadores más... Ajá, más. Y aparte, las páginas que eran como más notorias eran páginas muy sostenidas por hechos, por datos reales. Ahorita, o sea, la verdad, estamos llenos de un chorro de paja, de basura. Pero antes sí era como, ahí está la información fidedigna, ¿no? Exacto. Entonces, por ejemplo, metía los datos y decía, ok, de acuerdo a estos estudios, el feto puede presentar meliomeningocele, espina bífida. O sea, básicamente iba a tener un alien. Haz de cuenta, de acuerdo al estudio. Así con boquita dentro de la boca, güey. Yo, verga, güey, ¿qué vamos a hacer? Entonces, para mí, en ese momento, mi ideología sí decía, yo no voy a traer al mundo, y es lo que yo creo, espero que a la gente que considera la vida de otra manera no se ofenda, pero yo sí no estaba dispuesto a traer al mundo a alguien con una deficiencia de ese tamaño. Claro. Entonces hubo la plática con mi ex de, güey, si esto viene así de mal, es adiós, güey. O sea, yo no pienso hacerle al héroe para hacer sufrir a un ser durante quién sabe cuántos años. O sea, porque en esos niveles ni siquiera hay una como conciencia detectable en la persona, güey. Uh-huh. Entonces me dijo... O sea, estás diciendo que hubieras abortado. Hubiera abortado sin ningún problema, si hubiera sido ese problema. Tú, nada más como un paréntesis, ¿estás a favor del aborto? Completamente a favor del aborto. Bien, ajá. Entonces... y entonces, eso fue a las 11 de la mañana que me enteré de esos datos vía internet. Ajá. Y íbamos con el doctor, que era el ginecólogo de Lorena Herrera, güey. Por cierto, güey, es un dato que me acabo de acordar porque ya sabes, el chiste gato, güey, de sí. Todos los güeyes. Ay, déjame chuparle los dedos. Sí, güey. A ver, señor doctor, ¿a qué le huelen los dedos, eh? A ver. Momento guarro patrocinado por Papá Luchón. Por Papá Luchón. Y llegamos ahí, güey. Entonces el doctor empieza a checar el ultrasonido y dice, bueno, mira, aquí están los pies, las rodillas, la caderita está muy bien, la cabeza está la espina dorsal. Pues está muy bien. Y yo, espérate, güey, o sea, no está muy bien porque hay unos datos científicos de otro lado que me dicen que es incorrecto. Me dicen, no, espérame, déjame checar al otro y te digo. Yo, what the fuck? Yo, oiga, espérame, yo nada más pedí uno. Y me dice, no, güey, son dos, por eso salieron altos. Entonces, obviamente... ¿Y así te dieron la noticia que eran gemelas? Así, güey. No seas mamón. Pero lo cabrón es que... Y tú sabes que yo soy completamente ateo, no tengo creencias que... Ningún tipo de pensamiento mágico. Mágico, no, que no esté soportado por evidencia, no me interesa mucho saberlo. Tú solo crees en la ciencia talavera. No solo eso, güey, a mí me gusta la experiencia mística, como cualquier otro, güey. O sea, la música, la poesía, el sentirte conectado con tus cuates, contigo, güey, con Juan Carlos, que teníamos lo de Cayendo Mal. Ese tipo de cosas a mí, claro que son reales y mucho más valiosas que muchas otras cosas materiales, pero en este caso muy en particular, fue una coincidencia súper afortunada, porque imagínate tú, güey, que estás pensando hasta un segundo antes de esas palabras que vas a tener una masa de carne que no se va a poder mover, güey.
cuyo cerebro vas a tener que poner en una como jarrita, en un frasco, con electrodos con para que se exprese. con salmuera y aceitunas, y vas a compartir martinis con tu hijo porque está en la jarra de las aceitunas. No mames, no mames. Entonces de repente dicen, son gemelas, dices, a huevo, o sea, no me importa. También. Ese es el primer pensamiento de los papás que empiezan, ¿no? Es como, bueno, que salga bien todo. Ya luego vemos cómo así. Pero bueno, si ya decidiste embarcarte en este pedo, dices, por lo menos que esté saludable, ¿no? Completamente. Que no haya sufrimiento. Pero bueno, hasta ahí qué bonito suena Talavera de papá. Corte A, el día que nacen. Y es algo que sabe mi ex y que sabe su papá, porque fue algo que lo dije de broma, pero pues, güey, es una cosa súper culera de decir. Pero hoy lo saben mis hijas también y me joden con eso. Entré al parto, porque era en un hospital acá muy mamón, en el ABC de Interlomas. Entonces entré al parto y todo el pedo. Te pusieron tu pinche bata. Mi bata y todo el pedo. Vi cuando le abrieron la panza. Todas esas cosas que te cobran innecesariamente porque la realidad es que... No, hay muchas cosas que ¿Fue dices. cesárea? Fue cesárea porque eran gemelas. Pero entonces, ese es otro tema, ¿eh? O sea, ¿cuál fue? Te dijeron, no, como son gemelas tienen que ser cesárea. No. Acá, ¿O cómo fue la decisión de eso? Cada niña pesaba 3 kilos cuando nació, güey. Pero, güey, ¿tú crees que, o sea, sí se puede, de todos modos? Claro, pero lo que nunca te dicen es que los nacimientos de gemelos son posibles a partir de hace como 70 años para acá. Antes de eso, gemelos casi era asegurado que uno muriera. Ah, ok. Porque yo te lo digo, es una anomalía. Lo he dicho, soy un detractor de la cesárea y siempre digo, qué bueno que existe, pero somos demasiados naciendo por cesárea en México. Creo que sí. Ya informaremos posteriormente en este podcast. Haremos una emisión especial sobre las cesáreas o varias. Pero yo siempre pregunto, o sea, ¿por qué a huevo tenía que ser cesárea? Y creo que es un poco gemelos... como la circuncisión aquí en México, güey. Por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa la circuncisión tiene un motivo religioso. Ajá. Tiene un origen de cultural, mitad cultural, mitad religioso, pero jamás había sido por higiene. Ajá. Es decir, era por higiene para los judíos errantes de Medio Oriente, pero de Palestina. Ni siquiera era por higiene. Porque en el desierto, wey. No, pero o sea, Maimónides dice en el origen del libro del Viejo Testamento que tienes que cortar el excedente de piel para limitar el placer del hombre y evitar su infidelidad. Es lo que dice Maimónides. Ok. O sea, como un filósofo judío de los principios de los viejos testamentos. Uh-huh. Entonces ahí es muy clara la intención, pero también detrás tiene esta onda de higiene que si vives en el desierto, güey, y no tienes acceso a agua constantemente, pues sacar el requesón no es... Guacala, no es, ya sé, pero no está chingón. Sí. Pero acá en México se corrió como... Pues es lo que hacen el doctor güerito que vino de Estados Unidos y ahí así nos quedamos. Entonces yo creo que la cesárea tiene como ese origen. No, pero también es porque te cobran 20,000 varos más. Obviamente después se convirtió en algo así, ¿no, güey? Pero en el momento que salieron, la primera que salió fue Sofía. Ella es la mayor como por 3 minutos. 3 minutos. Pero los hace valer, güey. O sea, es como yo con mi estatura. Claro. A mí me preguntan, ¿cuánto mides? 1,73.3 milímetros. Sí. No mides 1,70, no mames. 1,73 ya sabes, igual lo hace valer Sofía sobre su hermana. 3 minutos a la verga. Soy mayor que tú, te callas, güey. Uh-huh. Y María, güey, me importa un carajo. A mí también, tú eres menor que yo. Entonces cuando salen, me las pasan en brazos y yo, doctor, son blancas. Son blancas. Se las entrego al doctor. Pero no es corriendo. Que tú seas indígena. No, pues es que mira, obviamente es una broma, güey. Es un chiste. Y sobre todo porque con la familia de mi ex traíamos ese desmadre, sí, ese es como importante rebane. Que sean güeritos, ¿no? Sí, exacto. O sea, güey, no mames, son blancas, güey. Ya la mitad de su vida tienen menos problemas. Y salí gritando por el pasillo del hospital, son blancas, lo cual en ese momento la familia de mi ex no lo tomó tan chingón. Pero pues mi hermano, que sabía perfecto a qué me refería, está cagado de risa conmigo. Mi mamá me regañó. Mamá dijo, no mames, no se dice eso, güey. O sea, ¿qué te pasa, cabrón? ¿No? Pero mi hermano y yo estábamos cagados de risa y a la fecha hace como 3 semanas Sofía me dijo, oye, papá, ¿sí es cierto que saliste gritando son blancas? Y yo, sí. Me dice, qué poca madre, papá. Mi abuelo es morenito, güey. Y yo, güey,
tu abuelo entiende perfecto que estaba mamando, ¿no? O sea, fue de broma entre los dos. Claro. Y pues, y de ahí en adelante, güey, ahorita que entraba yo a tu casa me decías, güey, así como, para mí, tu actitud es tan reminiscente de lo que yo sentía, güey, que llegaba un cuate a tu casa y tú no lo sufres tanto porque tienes una vida súper activa por lo que por lo que te dedicas, ¿no? Por lo que nos dedicamos. Sí. Pero cuando yo era papá, güey, voy a la oficina, salía yo de mi casa a las 5 de la mañana, iba al gimnasio, entraba a la oficina y salía a las 7, 8, 9 de la noche y llegaba a mi casa. Entonces, cuando llegaba gente que no eran ellas o mi ex a la casa, era como que ya llegaron personas distintas a la casa, güey. Entonces era como, sentí un poco esa vibra de tu parte de, güey, pásale. Güey, perdón, estamos reciclando, y me enseñó una pasta de dientes con carbón activado y no sé qué. Y me acuerdo perfecto ese pedo de mis amigos, pues eran solteros, güey, se veían en el desmadre y llegaban y yo, mira, ve, por ejemplo, aquí están los DVDs de mis hijas, de las princesas, no sé qué, ellos, chingón. Sí, oye, por favor, no te vayas a poner ahí, no vayas a fumar de ese lado, no vayas a tal. Porque llegaste con tu vaporizador y te dije, no eches tu vapor aquí en la casa, aquí vive niña. Y aparte, ¿cómo ha avanzado, güey? Porque antes, güey, sí, güey, fumaban en los hospitales. Claro, cuando éramos niños tú y yo, cuando éramos bebés, güey, o sea, los papás, los tíos, ibas a la reunión familiar. Mis primeras memorias de comidas familiares, navidades, güey. Sí, a huevo. Eran 60 personas encerradas fumando, güey. Sí, a huevo, güey. Güey, a mí todavía me tocó que fumaran en los aviones. A mí también. Todavía, güey. Era una peste culera, Era güey. horrible, así. Me acuerdo perfecto. Mi viaje en generación de prepa. Voy a ir atrás a fumar. Y se metían a fumar, güey. Qué pedo. Sí, güey. No, ahorita ya lo ves como salvaje, güey. Como, qué pedo. Y ahorita hasta con el pinche vaporizador, que es realmente, pues, vaporcito. Sí. Pero la cultura, güey, que llevamos ya como papás, nos pusifica cabrón, güey. O sea, no sé si pusificar es la palabra, pero entiendo a dónde va, ¿no? Como suavizar un poco más las actitudes. No, este güey trae una madre, parece botella de perfume de Fraiche. No mames, está enorme eso, güey. Este es el que me dio mi patrocinador. Es que mi patrocinador... patrocinadores oficiales. Ajá, Mantra-distro. Vapopreso, güey. Vaporeso. Oye, pero no mames, esto pesa como un... Sí, tiene pilas y tiene la pantalla táctil y es una mamada. ¿Tiene touchscreen? Sí, ahí abajito. Tiene una porción nada más de la pantalla táctil. Guau. Pero hay unos, güey, que ya tienen conexión a tu smartwatch y al teléfono y... Wow, yo quiero uno, pero de marihuana. Pues hablemos con mi patrocinador. Tiene reloj. Tiene ahí su grafiquita de cuando le aprietas el voltaje. Bueno, ahí estuvo la mención gratis en Papá Luchón. Sí, güey, pero te los pongo en contacto para Pero que volvamos también... al tema del embarazo. Entonces nacieron las dos gemelas. ¿Y qué tal ese momento? Porque todo el mundo seguramente te lo ha dicho y entiendes perfecto el pedo. Realmente el viaje cabrón empieza cuando llegas a tu casa con dos pinches ajolotes. Híjole, güey. Y estaba tu mamá, estaba la mamá de... O sea, ¿cómo... Al principio... ¿Cómo fue el primer baño, güey? Ella tenía mucho miedo. Estaba muy insegura. De tirarlas. Pues yo no sé de qué, pero tenía miedo de tirarla. La neta es que yo era muy egoísta con mis hijas. Es decir, no se las prestaba a nadie, güey. O sea, si llegaba yo, se habían chingado todos, güey. Porque eran conmigo, güey. Entonces les echaba desmadre yo a ellas. Yo jugaba con ellas. Yo las bañaba. No te imagino para nada. O sea, yo lo hago, pero sí, que me pongo a echar desmadre con Hannah así de... Ay, no te imagino para nada echando desmadre con las dos bebés. Soy el más teto, güey. Sí, me imagino. Soy el más teto. Y cuando empezaba con ellas, pasó una cosa muy curiosa que resultó en una evolución muy chingona en el papá de mi ex. Que fue... Un día preguntó, oye, ¿pero y por qué le está cambiando los pañales, güey? Claro. O sea, ¿a poco se le está cambiando? O sea, él, pero en defensa mía, ¿eh? O sea, ni siquiera lo estaba haciendo como... Así, oye, como cuando vas a casa de un amigo y... ¿Por qué lo dejas que levante su plato? Ayúdale a tu amigo. Así, haz de cuenta, ¿no? Entonces le decían a Lore, oye, no mames, él debe de estar allá abajo esperando su desayuno y bla, y yo, güey, no mamen, o sea, no funciona así este pedo. ¿De verdad? Son dos. O sea, no me sorprende que tu suegra lo diga, pero me sorprende que tú... O sea, que tú no tuvieras ese mindset. No porque fueras conchudo ni mucho menos. No, lo que pasa es que estamos educados para otra cosa, güey. Exacto. Pero también, igual que tú y todos, muchos de nuestros conocidos,
crecimos en un flujo de información completamente distinto. Así era, güey. Entonces, así era, pero también nosotros en el afán, y creo que puedo hablar de ti y de mí como la misma persona, en el sentido de que... En un poco el mismo perfil de papás. Uno de papás y dos de tú y yo como individuos, siempre hemos sido salirnos de la norma. De una u otra manera. O sea, tú con la música y yo desde mi lado, no queriendo vivir en donde nací, güey, que era Toluca, tú en Cuautitlán, etcétera. O sea, siempre ha sido como que sí, debe de haber algo más allá afuera, ¿no? Claro. A lo mejor con sus tintes y sus matices, pero al final del día no creíamos que la única manera que habíamos visto a nuestro alrededor fuera la única. Sí, me imagino que todos tus amigos cuando fueron papás sí entraron en ese modelo. Tengo dos porciones de amigos. Unos, los que eran, que hasta trabajan en el gobierno. No mames. Y tengo ese chat que odio y que los quiero mucho porque recuerdo, pero lo odio porque lo único que ponen es ¿qué tal cuando te cacha tu vieja de que te fuiste a la peda? Ah, los memes. Ya Ajá, sabes, híjole, sí. güey. Y packs completos de viejas desnudas que obviamente me gusta la figura Sí, femenina. pero dices, ya pasamos de prepa, güey. Sí, güey, ya, güey. O sea, esto de, uy, mira esta vieja, ¿a poco hay video? Sí, hay video, ja. Y yo así, ay, no, güey. Los tengo que mutear cada 6 meses, Sí, güey. Porque sí. de verdad es... Y entonces para mí fue como, no, a ver, yo estoy disfrutando mucho porque yo tuve un papá súper envuelto en mi educación, súper involucrado en todo lo que yo hacía, súper involucrado en darle a mi mamá un lugar muy específico, no solamente de libertad, sino de mando, güey. Mi mamá, O en sea, mi casa... ¿tu papá no era tan macho? No, mi papá no era macho para nada. Mi mamá era Yo me imaginaría que tu papá era así como el suegro. para nada. Mi papá, mi casa era un matriarcado, güey. O sea, se hacía lo que decía mi mamá y mi papá aguantaba vara. Ok. O sea... ¿Tu papá qué hacía? ¿Era abogado también? No, mi papá era administrador de empresas. Ok. Por él conocí toda la música chingona que conozco, güey. Ok. O sea, sí, pero me imagino que era como ese papá un poquito más, pues, rockerón, más hippizón para su época. Era súper, muy cabrón. O sea, mi papá es un señor que vivió mucha carencia de chiquito. Mucha. O sea, porque mi abuelo, el papá de mi mamá, perdón, la mamá de mi papá era la secretaria de mi abuelo. Mi abuelo originalmente tenía otra familia. Ok. Entonces, y yo esto me enteré cuando murió mi papá, ¿eh? O sea, de esto yo me enteré a No los 25 mames. años. Claro, güey. Y entonces, mi papá era la segunda familia. Ok. Estaba relegado. O sea, Verga, güey. entonces mi papá sufrió un crecimiento con muchas carencias. En una familia demasiado estricta, pero mi abuelo no podía ser tan macho. Justo porque era como que no te pegues a quejar, cabrón, porque somos el segundo. Y yo admiro cabrón a mi abuelo, era un gran abogado. Pero cuando creció mi papá creció. No podía ser como tu suegro, No. porque era su segunda familia. Entonces, Exactamente. o le bajas de huevos o... O nos dices cómo le hacemos. Va, ok. Y Qué entonces, interesante, cabrón. Y entonces Ok. cuando creció mi papá creció con los hippies. O sea, mi papá creció en Woodstock, Avándaro, admirando cabrón a los Beatles. Porque así le decía mi papá, los Sí, Beatles. los Beatles. Mi El papá no maestro hacía Beatles. McCartney. Ah, exactamente. Mis primeros conciertos fueron con mi papá, no con mis cuates. Ok. O sea, primera fila para ver a Robert Plant y a Jimmy Page. Hasta adelante, güey. Mi papá me acompañó, bueno, lo acompañé a ver a McCartney. Me acompañó a ver a Rolling Stones, que me acuerdo, ese concierto estuvo muy cabrón porque bajaron en abucheos a Caifanes, güey. Ah, no mames. Porque ¿En Toluca? querían... No, aquí en el DF, en el autódromo, güey. Ok. Porque queríamos ver a Rolling Stones. Claro, o sea, sí, Caifanes, sí. ¿de qué me estás hablando, güey? Sí, o sea, sí, sí. bájate. Es como si llegara ahorita Louis C.K. y me subo yo a abrirle, güey. Bueno, a lo mejor nos dicen, bueno, quédense los dos y de una vez Me Too, Ajá. el show de hoy, güey, ¿no? Sí. Pero entonces mi papá era un güey muy abierto. De hecho, mis amigos se llevaban mejor con mi papá que conmigo. Claro. O sea, mi papá jamás fue macho. O sea, yo sé que hay mucho de este juego de el Estado de México y Toluca, pero Claro. mi papá era Pero súper qué progresivo. interesante. Nunca habías platicado de tu papá. Nunca me habías platicado de tu papá. Es raro que platique de él. Gracias. Pero qué interesante que haya sido un papá así, güey, ¿no? Sobre todo hablando... Súper cool. Llevamos 40 minutos hablando del perfil del papá del Estado de México y qué cagado que tu papá era un poquito avanzado, justo hablando en estos términos de paternidad de ahora. Ajá, claro. Y que era un poco más ese tipo de papá, ¿no? Mira, por ejemplo, mi papá solía hacer chistes
que podrían parecer homofóbicos para los estándares de hoy, pero que para ese momento eran súper progresivos. Porque yo me llevaba muy bien con un güey que le digo el Chano, que es un güey a toda madre, un día te lo voy a presentar. Se podría ser un gran estando pero ese güey. Entonces nos íbamos a la peda y como a mí me limitaban mucho los permisos por mi mamá, ni siquiera por mi papá, por mi mamá, yo tenía que decir, sí llego a las 2 de la mañana y llegaba a las 4. Güey, pero llegas a la 1, sí, y llegaba a las 6 de la mañana. Entonces cada vez que llegaba tarde con él, me decía, ¿por qué no confiesan ya? Si en la mañana todos crudos levantándonos, pues se quedaba jeteando en mi casa este güey. Dice, ¿por qué no confiesan ya? Ustedes son putos. Así, mi papá así de, ya díganlo. Claro. Me decía, no hay problema. Si quieren pasar la noche juntos, no tienen que hacer como que se van a la peda. Pero era su manera como de regañarte, ¿no? De regañarme. Como de someterte para... Si yo sé hacer stand-up como lo sé hacer hoy, es por mi papá, güey. Okay. Porque yo llegaba y me ponía unas caguizas, pero caguizas que yo no podía dejar de reírme, güey. O sea, no te gritaba, sino que solamente con humor sarcástico te sobajaba para que entendieras el mensaje, ¿no? Me hacía pedazos, me decía... Ahora entiendo tanto. Me dice, ¿qué es lo que hacían en la peda, güey? Así vestirse de Phoenix y andar la. Me acuerdo de ese regaño en particular, que duró como 1 hora y cuarto. Entre, no puede ser, me dice, mi güey, por mí, si sales allá afuera y te matas, que me manden la cuenta, que no me manden la cuenta nada más, que no me cueste. Pero tengo a tu madre encima de mí toda la noche diciendo, ¿en dónde está mi hijito? Me dice, el pendejito de Eduardo, bla, bla, bla. O sea, y de ahí se seguía, ¿ya sabes? O sea, era como... Desde la premisa, güey. A mí no me importa si te mueres allá afuera, pero que tu mamá no me esté chingando. Porque su niñito, porque su retoño está perdido y su retoño es un huevón como tú. O sea, entonces no era como esta onda severa de has decepcionado una vez más a tu padre. Y eso obviamente pues tuvo mucho que ver y te influyó para ser papá. O sea, a la hora de ser papá con 2 niñas además, güey. Uf, no. A mí, y aparte yo hice... el esfuerzo consciente de yo no voy a ser ese papá de hueva de no, mis hijas, o sea, ¿qué les pasa? O sea, no. Obviamente están perfectamente protegidas desde el principio que estuvieron conmigo. El que les quiera pasar encima, o mujer o objeto, tiene que pasar por encima de mí primero, como todos lo hacemos. Claro. Pero más para allá, yo quise tener una relación muy cercana con mis hijas. Cuando nos divorciamos, una de las peticiones que yo dije, no me echo 1 centímetro para atrás, era yo las quiero todos los fines de semana. Todos los fines de semana. Viernes, había veces que pasaba jueves en la noche, viernes, sábado y domingo. Al nivel que después de como 4 o 5 años, ella me dijo, oye, güey, ya no seas cabrón, yo también las quiero un fin de semana, güey. O sea, yo vivo con ellas toda la semana, pero no es lo mismo que tenerlas con calmita. Claro, sí, ir a comer y empezamos a negociar ese pedo. Y decías, lo único que pedí es que me las dejara todos los años nuevos. No, nada más. Por ejemplo, ese lo negociamos súper bien porque es 1 año con ella en Navidad, 1 año conmigo en Navidad y viceversa en Año Nuevo. Que ese es otro tema. Es que de verdad, o sea, cuando empiezo a hablar con amigos que son papás, pues sí, generalmente empezamos hablando de un tema y se desprenden varios, pero güey, hay una infinidad de cosas que... Porque el papá divorciado es un tema aparte del que podríamos hablar 1 hora, ¿no? Cabrón. Es muy... y aparte, son de esos temas que... Está tan lleno de malas experiencias porque cuando una relación emocional revienta, cuando no hay vínculo, pues cada quien toma sus lados, pero no significa que esté resuelto. Pero cuando hay hijos, todo eso que no está resuelto lo tienes que volver a enfrentar, güey. Y aparte con un interés mucho más cabrón en medio. Hijo, güey, no. Es súper pesado. Qué difícil, güey. Súper difícil. ¿Cuánto tiempo estuviste? Bueno, nacieron las bebés. ¿Hasta qué edad estuviste con tu mujer? Hasta que ellas cumplieron 3 años. 3 años. 3 años. Fue bien poquito, güey. Súper poquito. Por eso para mí era súper importante estar presente en la vida de ellas. Porque dijiste, en cuanto cumplan 3 estas, yo me voy a la verga. Dije, bye, güey, ya está fijada la imagen de papá en el cerebro. Lo más que se pueda. Vámonos. Ya tienen permanencia de los objetos, a la verga, vámonos, güey. Y obviamente, pues son mucho más diferencias personales con la pareja que obviamente con los hijos. Bueno, es enteramente eso. O sea, cualquiera que se esté peleando. No creo que nunca nadie se divorcie por un hijo, ¿no? Que diga, no mames, este cabrón salió mamoncísimo, ya no quiero estar a la verga. Pues no, es que justamente todas las pláticas que escuches de un güey divorciado que diga, o sea, güey, o sea, no es por mí, güey, o sea, es
por la seguridad del niño, es por ti 100%, Claro, güey. sí. O sea, no ve, o sea, salvo casos extraordinarios donde el papá anda en la peda y mete amigos y viejas mientras están los niños, claro, o sí. la mamá anda en bla. Pero siendo todas las cosas iguales, el güey que te dice, o sea, yo lo hago por el bien de mis hijos, ¿sabes? No es cierto, güey, lo estás haciendo por tu ego. Claro. En el momento que sacas el ego de la ecuación, todo se vuelve mucho más fácil. Mucho más. Por eso cada vez que a mí me dicen, güey, pinche Talavera, es que tú metes el ego y no lo sacas. Güey, no mames, ustedes no saben lo que he tenido que entregar, güey. Lo decías perfecto en un chiste y eso es lo que más me gusta de la comedia y de los comediantes, que realmente vierten Experiencia de vida. su alma en el escenario, ¿no? Que decías, mis huevos están en el buró de mi vieja, ahí guardaditos, ¿no? Ahí están guardados. Es una A mí gran metáfora. Es para una gran decir. metáfora. Cuando me decían, oye, ¿qué es divorcio? Divorciarse es cuando llegas a un juzgado, firmas los papeles, entregas tus huevos. Eso. Porque realmente es eso. Por ejemplo, a mí, yo encuentro, no ofensa, pero como esta poca precisión me molesta del movimiento, de un sector específico del movimiento feminista, donde dicen, es que todos los hombres, hijos de su puta madre. Güey, mi experiencia ha sido completamente distinta, güey. Por eso cada vez que me dicen, checa tu privilegio, digo, güey, ¿cuál puto privilegio, güey? O sea, yo la he pasado muy mal por justamente no ejercer esos privilegios, güey. Claro. Por justamente no ser ese tipo de cabrón. Entonces, por eso de repente como que me siento ofendido en ese sentido. Porque nadie cuenta la historia. Y yo sé, güey. O sea, este pedo de el Me Too de hombres que sacaron, güey, es una pendejada. No, bueno, también no. Y todo ese sí, tipo güey. de mamadas, dices, ok, güey, eso sí está mal. Hicieron una cuenta de Twitter, ¿verdad? Me Too Hombres. Me Too hombres. No mames. Pero sí hay unas historias, sí hay una porción importante de la historia de la separación y Claro. de la interacción entre hombres y mujeres, de hombres que no tenemos una voz más que aguantar, Bueno, güey. también hay políticos honestos, pero el grueso. Exacto. Entonces, es muy difícil como vender esa idea porque entiendo la realidad que vivimos. No porque yo diga, ustedes no saben lo que los hombres no contamos. No, güey. No. Sino, entiendo la realidad que vivimos, pero pues hay partes que también son igual de reales y que yo, por ejemplo, yo he tenido que vivir, güey, que dices, verga, güey. O sea, los dados están cargadísimos en un juzgado a favor de la mujer, güey. Sí, o sea, sí, cuando llegas a esa instancia, sí hay las herramientas legales para que las mujeres ganen. El problema es que... Están el previo, ahí es donde está el machismo. Claro. ¿Me vas a demandar? Uy, no sabes el pedo en el que te vas a meter. Sí, porque también hay un chingo de esos cabrones que lo hacen imposible, ¿no? Sin duda, güey. Sin duda. Güeyes que presionan, que inclusive mandan güeyes a golpear a los nuevos novios de sus exmujeres. Sí, Es- no, o sea, historias terribles. Yo son- escuché unas cosas en el vapor porque van muchos abogados. Híjole, güey. No, güey, son una puta vergüenza. Somos una puta vergüenza los hombres, güey. Y la verdad es que yo he tratado de hacer una diferencia. A mí no me importa el reconocimiento. O sea, no me importa porque mi problema, como el de el 90% de la gente en México, ha sido económico. O sea, mi problema ha sido, yo tengo que sostener mi hogar, o sea, donde yo vivo, donde yo hago mis cosas, y lo que puedo pasar para el otro lado, que en el caso de ellas tienen la fortuna de vivir en una familia de muchísimo dinero, de grandes comodidades, pero eso Pero no igual, no te no me exime de- exenta, claro, no me exenta de pasar lo que tengo que pasar. Y la Entonces, vida como comediante de repente se pone interesante, interesante, ¿no? Sí, cabrón, güey, no mames. O sea, ¿Ya no haces nada de abogado? ¿Ya dejaste de lado la carrera de desde leyes? yo creo que desde el momento en que renuncié a mi última chamba no volví a recoger una pluma más que para defenderme en un juzgado. Pero fuera de ahí, güey, Todo no, ha sido comedia, chambas de televisión. todo eso, güey. Y la verdad es que yo no sé si hubiera podido vivir el divorcio trabajando del otro lado, a pesar de que hay muchos más recursos económicos del otro lado. Hubiera sido un poquito más... ¿Qué? Híjole, güey, frustrante, güey. Mira, yo mucho tiempo después de que me divorcié a los 30 y empecé a hacer stand-up a los 34. Pero realmente independiente o sea, como que viví del stand-up a los 36. Entonces, de los 30 a los 34, 35, ganaba yo muy bien, pero había este pedo. Yo iba a trabajar, trabajé en la Cámara de Diputados durante mucho tiempo. Yo iba a trabajar a las 5 de la mañana y salía a las 2 de la mañana. Y llegaba el fin de mes y sí, tenía todo el varo, güey, pero no podía gastarlo en nada, güey. O sea, más que pasar lo que tenía que pasar. Y de repente que tenías como chance yo de salirme y compraba que, ay, mira, ese Ampli está de huevos. Y antes coleccionaba, por ejemplo, lentes, güey, y gafas de sol me gustaban mucho. Entonces las coleccionaba pero ya. O sea, no vivía mi chamba. Mi chamba era un mal necesario, güey. Claro. Y hoy mi trabajo es, güey,
Sí, Con que tenga 200 pesos para la comida de hoy, ya está. está de huevos. Que no es el fin último, Sí, ¿no? Pero vaya, tampoco nos va tan mal. no nos va tan mal, pero vaya, ha sido mucho más soportable y curiosamente, lo que más me ha dado en términos de mis hijas es que me admiran por lo que hago. Claro, porque tomaste una decisión completamente fuera de lo que ellas viven en el Estado de México, que es como, no, estudia tu carrera, haz lo que se tiene que hacer, Claro. Tienes que ser abogado, médico, ingeniero a huevo, Sí, ¿no? exacto. Y eso es lo que te va a dar, entre comillas, de comer. De hecho, una de ellas, María, acaba de decidirlo. Yo voy a estudiar la prepa y de ahí voy a ser bailarina. O Y sea, eso, ella lleva ya... ¿qué hubiera dicho un papá como tu suegro? Uy, no mames. Digo, obviamente no se trata de criticar a tu suegro, hoy las apoya- sino que es no, no, nuestro no, para ejemplo, nada. ¿no? De lo que No, hemos venido hablando. Claro, estamos hablando como de mi suegro como un estereotipo, ¿no? Ajá. Pero hoy las apoya al 100%. Pero O sea, ¿qué hubiera dicho? No hubiera dicho, no, primero me traes un a papel. Lorena le dijo eso. A Lorena le dijo, primero terminas de estudiar y luego vemos qué más quieres hacer. Y bueno, esa es María. María. Y Sofía. Sofía está en la definición todavía. Se va en estas fechas ya un par de semanas más a Vancouver a estudiar un año. Bueno, a Victoria, que es ahí la isla del frente. Está descubriendo qué quiere todavía. Ella no está segura, pero te digo algo, güey, y eso lo aprendí de ti, de Juan Carlos y de probablemente Gon. No me importa que se tarde otros 4 años. Claro, güey. No me importa, güey. A mí no me importa que a los 19 ya tenga su título o que a los 20 tenga ya una chamba. No me interesa, güey. Que tomen el tiempo necesario para de manera consciente decidir qué quieren. O sea, que no estén valiendo verga como estos hippies de varo, ya sabes. Que no quieren ser influencers. Sí, güey, no mames. O sea, quieres ser influencer, va, pero métele las horas de chamba. Sí. Porque tú y yo sabemos que ser ese tipo de influencer lleva chamba de las 7 de la mañana Híjole, a güey. las 12 de la Creo noche. que es peor que estudiar una carrera. Güey. Muy cabrón. O sea, la gente quiere ser influencer y no saben lo que implica, güey. O sea, tú ve a Richie, por ejemplo, güey. Richie, yo no lo veo un solo momento que no esté chambeando todo el puto día. Está güey. muy cabrón, güey. Yo, la Tú, verdad... güey, ¿quién más? No, y a mí me cuesta mucho trabajo porque ya soy más grande. Bueno, tú me entiendes perfecto. Sí, perfecto. O sea, como que igual, si yo hubiera entrado a esta dinámica, y ya nos salimos un poco del tema de ser papás, pero creo que vale la pena hacer esa reflexión, porque los hijos ahora les va a tocar este mundo. Donde eso es una opción. Tendría la energía, ¿no? Como de estar publicando más cosas pero ya como que ahorita, no sé, o sea, trata uno de hacer contenido como este podcast, ¿no? Pero cosas que estén más afines. A nosotros. Y que nos generen una audiencia que vaya a los shows. Y lo demás, puedes ¿no? ver en los contenidos. Por ejemplo, si tú ves el podcast de Slobotsky o el de Alex Fernández, es jiji, jajaja, todo el tiempo. Sí, sí, sí. O sea, inclusive la hora feliz que ellos están más hacia nosotros que hacia ellos. Ajá. Es puro, ¿qué chiste hacemos después de qué chiste? Y de verdad, lo digo sin ningún ánimo de decir es mejor o es peor. O sea, lo digo... Hay una diversidad y eso es lo chingón que nos ha dado Claro. ser comediantes. Todos, güey. O sea, Todos. que nos volvemos una especie de güeyes que expresan lo que opinan y se vuelve un arcoíris de ofertas en el cual, güey, no mames, todos son unas vergas. Es como y cada show tiene algo muy todos. diferente. Completamente, güey. Y tú me conoces, güey. O sea, yo cuando empecé a hacer comedia, para mí lo único que contaba era la puta efectividad en el escenario, güey. Si tú no te subías a matar, para mí no eras comediante. Y se medían acabó a la había verga. unos que estaban obsesionados con las risas por minuto. Minuto y todas esas ay. mamás. Yo nunca llegué a ese nivel de las risas por minuto, sino como el overall. ¿Mataste o no mataste? Y yo era bien pinche necio con eso, güey. Sí, ya sé. Y hoy aprendí a ver, después de muchos años, de mucho tiempo, aprendo a ver la comedia de una que aparte abre más opciones, no solamente para mí, güey, para el comediante Pero es que va siempre ha sido empezando. así. Lo que pasa es que... No, en mi visión. ¿No? O sea, Sí. lo digo desde mi Sí, óptica, sí, ¿no? sí. O sea, claro que eso siempre ha existido, que yo lo entiendo tarde. Franco Escamilla, que creo que es el comediante más famoso de México, el más cabrón. Sí. No es como que esté lleno de risas por minuto, nada más es No. un gran narrador y eso es lo que buscas en un comediante. Muy que te cabrón. envuelva y que te lleve a su punto y que además, por supuesto, unas risas. Te haga reír, Y claro. unos punchlines potentes. Pero bueno, ya perdimos un poco el foco, no importa porque es una conversación que fluye sin límites. Pero me gustaría, mi querido Naco, porque así te conocí, güey. Yo no Así puedo me dejar de decían, decirte güey. el Naco, güey. Yo lo pedí que lo dejáramos de hacer.
Porque no quería ser como el jajajairo o nada contra jajajairo, ¿no? Pero hay un güey que está haciendo shows que se pone el chistes, güey. No Entonces, mames. honestamente es contraintuitivo Está bien, de lo que yo algo les funcionará, ¿no? Estoy de acuerdo, pero para mí el stand-up es otro animal. Entonces, por eso desde muy temprano en la carrera dije, no, ya no me digan así, güey. Está bien. No en el escenario, díganmelo de cuates si quieres. ¿Qué pedo, Naco? ¿Cómo Sí, estás? No hay sí, pedo. sí. Pero en el escenario no. No De quiero acuerdo. ese personaje. Sí, no, güey. estoy completamente de acuerdo. Y hubiera sido muy raro que fueras el naco con ustedes, el naco. El Naco, Pues híjole, no. Está güey. raro, ¿no? Porque aparte ni siquiera parezco eso en el escenario. No porque sea yo muy fino. Pero para sostener ese personaje, hoy entiendo que necesitas una diversidad de gags Sí, y de no, acentos. es otro y perfil. Es otra cosa completamente distinta. Pero lo que iba es creo que lo que me resultó más interesante de esta plática es definir ese perfil de un chavo del Estado de México, ¿no? Estamos viendo al Talavera hace 20 años, Claro. que embaraza a su novia, güey. ¿Qué consejo le darías a ese cabrón que está en tu situación y que tal vez se acaba de enterar que embarazó a su novia? Yo lo que le diría es, considera primero tus opciones. Esto va a sonar frío y como papás es más difícil decirlo todavía, pero no tienes que tener el bebé a huevo. Eso es una realidad, aunque suene fría, es una realidad bien cabrona. Claro, si están en las primeras, ¿semanas? También Hay un límite. No quieras hacer un aborto del tercer trimestre. No seas cabrón, güey. Eso es más como Men in Black, güey, Sí. ¿no? Pero, primero analicen sus opciones. ¿Realmente lo quieren? ¿Están solamente presionados socialmente? Es súper importante. Una vez que dijiste, voy a ser papá, no te espantes, güey. La vida es mucho más larga que los primeros 9 meses de una vida, güey. Ponte a chambear. Chambear es algo ponte a chambear en lo que quieres, güey. Pasa la carencia ahorita y no cuando esté en primaria, güey. Que fíjate, qué buen consejo. Porque a lo mejor alguien dice, pues me acaban de dar una chamba porque voy a ser papá, pero no es lo que... No, yo creo que ahí la opción sí es... Chingue su madre. De todos modos vas a empezar de cero cuando seas papá. Sí, o ¿No? sea, no es como que vas a juntar suficiente dinero en 9 meses. O sea, no vivimos en Suecia, Pero güey. yo creo que sí es importante que si vas a ser papá, esa chamba que te va a demandar tanto, porque tienes ahora que mantener una vida o varias, me refiero a que a lo mejor son triates, gemelos, no sé qué. Sí. Esa chamba que te va a demandar tanto, más vale que la disfrutes, ¿no? Exacto. Qué buen consejo ese, güey. Y ese es uno. Y la otra es, asegúrate de que cada paso que des sea de manera muy honesta, con la intención y con el amor de tu futuro hijo en mente. Que cada paso que hagas sea eso. O sea, porque esto de busca tu vocación verdadera es una gran ayuda, güey, y lo vas a agradecer en 5 años. Que ahorita suenan eternos, pero 5 años se pasan en putiza. Sí, está cabrón. Y que cada uno de esos, trata de ser lo más responsable para que nunca haga falta nada, pero que al final tú tengas la tranquilidad interna de decir, yo sé que pasamos por carencia de esto, esto y esto, pero dice de manera súper honesta porque de verdad creo que es la mejor vía para mí y para mi hijo, porque al final eres tú y tu hijo, aunque tengas una esposa enfrente. Sí, sí, sí. Para ti y para tu hijo, hacia que si te mueres mañana y alguien pudiera tener chance de investigarte y de decir qué es lo que encontramos de este güey, diga, no mames, o sea, no me dio todo, pero está rifando porque tenía otra idea, güey. O sea, que sea súper honesto eso y vas a estar bien, güey, porque nadie se vuelve millonario, güey, y los mismos millonarios ni siquiera saben por qué son millonarios hoy, güey. Entonces, realmente vive eso, güey, y eso te va a dar la garantía de que si tú mueres mañana, tu último aliento va a ser, bueno, aunque no lo sepan, yo sé que hice bien. O sea, que hice eso que quería. Hice lo que tenía que hacer. Exactamente. ¿No? Sí. Oye, gracias, cabrón. No, de verdad, gracias a ti, güey. Me es muy gustó. chingón Está muy porque- chingón, güey, este podcast. No, pues está chido porque, mira, más allá de cotorrear y echar desmadre, que sí lo hacemos y todo, conocí a un Eduardo Talavera que nunca había tenido la oportunidad de conocer. Fíjate A pesar de que te conozco muy bien, güey. Ya sé, ¿no? Últimamente tengo más esa reacción de la gente, sobre todo porque me estaba aventando a hacer cosas que no haría de manera normal. Como por ejemplo, estar en un podcast con 2 mujeres y yo no, y ¿No ahí te hacen pedazos, güey? claro que me hacen pedazos cada podcast. Y eso me gusta mucho porque hay mucha banda que piensa que soy como y es una parte de mi persona de escenario, pero estoy muy a gusto en contacto con mi parte más vulnerable. Me da muchísimo gusto, güey. De verdad, ay, cabrón, ¿por qué pasó eso? Entró el... No, puse un pinche filtro ahí raro. ya. Lo que pasa es que, como puedes ver aquí
Ahí está, mira. El fondito. Bueno, Eduardo Talavera, gracias por venir a Papá Luchón. Gracias por invitarme, ese güey. Tengo por ahí aplausos, creo. Ahí están, mira. Tenemos aplausos, claro que sí, porque... ¿Cómo te acuerdas de los botoncitos, güey? Honestamente no Pues tengo ahí los puta idea. tengo, mira. Ah, ya, lo estás viendo. Ah, ya. Pero gracias por venir. Mira, yo creo que no es como que si ya veniste una vez no puedas volver a venir. Seguramente hay mucho de qué platicar como papás, ¿no? Entonces, fue de verdad muy enriquecedor escuchar esa experiencia de este papá del Estado de México, que seguramente por allá habrá muchos que se identifiquen con esa historia. Y lo más interesante y lo más importante es que encuentren un aprendizaje de todo esto, ¿no? Sí, claro. Ojalá que les haya servido de algo. Y si no, pues por lo menos que sepan que hay ginecólogos, güey. Ya con eso ganamos, güey. Gracias muchachos. Yo soy Alex Marín y Cal. Nos escuchamos la próxima semana en este Bye, podcast bye. de Papá Luchón.